Aquí está el Genesis Tank. Este es el Genesis que ha sido, este ha sido mi bebé desde el 2011, yo lo tengo. Y ha pasado las de Caín conmigo. Y yo siempre digo, quiero hacer algo nuevo y hago algún invento estúpido. Así que aquí está mi nuevo invento estúpido, mira, un motor de Coyote en un Genesis. Y tenemos para este carro una Link EQ Thunder. Mira esta cosa, no puedo ni sacarla de tan grande que es. Esto es, mira, me tapa la cara. ¿Por qué se va a usar esto? Pues porque este carro es 8 cilindros, 4 palos variables. Voy a tener que controlar todo el CAN-bus. El carro es automático, porque va con transmisión automática de Coyote, una CR80, con un transmission controller que lo vamos a comunicar con la Link EQ, pues para hacer todas las estrategias de tirar cambio y todas esas cosas. Pues le tengo el map switching, que ya la gente sabe que las Link tiene, y cuando yo cambio el mapa en la Link, cambia el mapa en la transmisión cambia diferente. Todo eso se va a hacer con este carro. Con el dash funcionando de fábrica, todo funcionando como si el motor hubiera venido en el carro. Porque así como me gusta que queden las cosas, porque yo no voy a montar un motor en mi carro para después ponerle un dash que parece un Game Boy, porque si yo quiero un Game Boy, me voy y me compro un Switch allí en Walmart y ya, y juego Game Boy ahí. Pero yo quiero que mi carro tenga su dash, se ve bien lindo, de fábrica. Yo llego a los sitios y la gente diga, ah, mira, es un Genesis de fábrica, lo prendo y se tuerce la caja de tantos cilindros que tiene. So, miren aquí, el proyecto está en progreso. Vamos a ver cuándo está ready, pero espero que sea más pronto que después. Y como vieron en el video, la razón que yo monté el motor de Mustang, decir un motor de Mustang, es que como vieron en el video de Driving PR, yo me compré un Mustang, un GT350, y me encantó el GT350, me encanta el motor. Yo pienso que el Coyote en la guerra de los V8 es el mejor, pero también tengo una Durango y pues mi país tiene el Camaro, para conocerme los 8 cilindros. Y no le digas a nadie, pero el favorito mío es el de Ford. No se lo diga a nadie, que después me gritan. Pero por eso decidí montarle un Coyote, no un LS. Ya hay un par de carros LS. Nadie monta uno de Dodge para hacer swap. So quería montar un Coyote a ver cómo corre. Y pues va a salir aspiradito, vamos a ver cómo corre, cómo se comporta todo el invento. Y después vienen más y más sorpresas. So vamos a ver cómo termina el pobre. Mira, aquí le di, escucho el bondo. Porque sí, yo le di un cantazo que cogió todo este lado, pero no se ve. Eso es lo bueno de tener un carro por 10 años, que ya tú sabes qué le hiciste y qué no le hiciste. So, también tenemos el proyecto aquí de Misael de GoTech, que lo está haciendo V6, con un motor de Camry y eso. Y va a ser la XB V6, no sé cuál, no voy a decir la primera en Puerto Rico, porque yo no sé si es la primera en Puerto Rico, y de verdad no me importa si es la primera en Puerto Rico, la vamos a hacer aquí. El dash va a funcionar el power steering, va a funcionar el aire. De nuevo, va a aparecer un XB de fábrica. En vez de usar una Thunder, va a usar la Link EQ Extreme, que ya tenía con el motor 4 cilindros de ella. Pues vamos a relambrarla, ponerla con el V6. Pues mi gente, ya saben, vieron los proyectos aquí en el taller, entre el FAX, GoTech. Tenemos al Performance, trabajamos con un montón de gente porque nosotros lo que queremos es echar la fiebre para adelante. Vamos a tener la serie de todos los carros que estamos haciendo, van a poder ver los updates. Esperen que ya mismito hay update y siempre se los van a disfrutar. So, nos siguen viendo. Gracias.